Hola, muy buenos a todos y a todas. Bien, ya aviso que este vídeo es un poco largo, bueno, ya lo podéis ver en la duración del vídeo, pero también aviso de que es algo denso, ¿vale? Es un aviso que hago previo, pero creo que vale la pena seguirme hasta el final en el argumento que hay de fondo a lo largo de todo este vídeo. Lo primero que quiero aclarar es que en el análisis que haremos aquí no voy a hacer un recorrido meramente histórico de todo lo que en la historia de la filosofía se ha dicho que se puede o no decir sobre Dios. Si hiciera esto, bueno, estaría haciendo básicamente historia de la filosofía, que eso ya lo hago en las clases, y no es lo que me interesa aquí. Yo aquí, eso sí, ya parto de que concebir un Dios con características humanas, es decir, un Dios antropomórfico, no tiene ningún sentido. Y esto lo podemos ver cuando se concibe, por ejemplo, un Dios con voluntad, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios castigador también. Todo ello características que dependen de las facultades de un ser racional finito, como lo somos nosotros, los humanos. Cuando hablamos sobre Dios, lo que estamos haciendo es hablar sobre el absoluto, aquello que se explica por sí mismo, que no está condicionado por nada, el incondicionado, como dicen algunos autores. Aquello infinito, desde el que se entiende entonces toda realidad finita, con lo que no puedo dar características de un ser finito a algo infinito. De hecho, cuando hablamos de Dios, hablamos del fundamento último de la realidad. Y bien, siguiendo la filosofía de Fichte, como ya es tradición en este canal, aunque no la sigamos a pies juntillas, la realidad son fenómenos que se nos aparecen en nuestra conciencia. Es decir, cuando hablamos de la realidad, al final solo podemos hablar de todo aquello que aparece a una conciencia humana. Y sí, efectivamente podríamos decir que esta realidad es construida, mediada, por un conjunto de procesos psíquicos a priori. Pero bueno, aquí no entraremos. De hecho, tampoco voy a discutir en este vídeo si toda realidad es la realidad de las conciencias, es decir, si toda realidad es la realidad de los fenómenos. Pero bueno, sí que podemos decir que esta realidad es la realidad para los seres racionales finitos, que somos nosotros. Y queremos preguntarnos por el fundamento último de esta realidad. O sea, el fundamento último de toda experiencia posible. Aquí a lo mejor estoy yendo muy rápido, pero de todo lo que podemos experimentar. Es decir, todo lo que puede aparecérsenos en la vida, todo lo que podemos experimentar, debe tener un fundamento último, pero claro está, el fundamento de la experiencia no puede ser al mismo tiempo una experiencia. O sea, a ver, si yo digo que el fundamento de la experiencia es una cosa experiencial que se puede experimentar, entonces, ¿cuál es el fundamento de eso? Porque eso también es experiencia. La idea es que el fundamento de algo no es ese algo. Muy bien. Chapó, muy bien, Guillem. Felicidades. Vale, es una cosa obvia, pero hay que matizarla. Y hay que matizarla porque hay una conclusión muy importante aquí, que es que el fundamento de esta realidad no se puede experimentar. Y delante de experiencias místicas, pues sinceramente no sé qué deciros ahora. Yo no he tenido ninguna. Pero bueno, aunque no podamos experimentarlo, lo podemos deducir. Ahora veremos, ¿vale? Y ahora empezamos ya la parte densa del vídeo. Vamos a empezar ya por la deducción de cómo debería ser o qué es, bueno, ya veremos, ¿vale? Iremos viendo este fundamento último, este absoluto de la realidad humana. O sea, ser Dios. Y veremos qué podemos o qué no podemos decir de él. De hecho, en toda experiencia hay una conciencia que la experimenta. Y de hecho aquí seguimos las filosofías de la conciencia, la filosofía trascendental de Kant y Fichte, ¿no? Que al final lo que nos dicen es que hay que ver qué está operando en la conciencia, pero no en la conciencia de un individuo, yo qué sé, pues Juanito, no, o sea, lo que hay siempre detrás operando de una conciencia racional. Bueno, pues aquí lo que veremos es cuál es el fundamento de esta conciencia que nos hace aparecer la realidad. ¿Cuál es el fundamento, veremos, de hecho, de la realidad, del aparecer de la realidad, de nuestra realidad? Bien, y empezamos con la deducción del siguiente modo. Vemos que en todo acto de conciencia, cuando soy consciente de algo, por ejemplo, soy consciente de que hay, pues yo qué sé, pues un plato delante mío. O soy consciente de que, pues mira, estoy mirando la pared ahora mismo. Es que yo aquí delante tengo una pared, aparte de un ordenador. Cuando soy consciente de algo, me distingo de ese algo. O sea, en toda conciencia hay una diferenciación entre aquello de lo que soy consciente y yo mismo. En otras palabras, en toda conciencia hay implícitamente una autoconciencia. Si no, no se daría esa conciencia. Siempre que la conciencia opera, hay una distinción entre sujeto, yo, y objeto. Esto lo podríamos extender muchísimo y yo qué sé, pues empezar a explicar, por ejemplo, por qué cuando no hay esta autoconciencia no tenemos memoria.
Pues justamente porque no hay conciencia, ¿vale? Pero bueno, es igual, no entraremos aquí, simplemente tiene que quedar claro que sin una autoconciencia no es posible la conciencia en general. Pero ojo, porque esta autoconciencia, que es el quid de la cuestión, no es para nada sencillo de entender. Fijaos que si yo ahora me concentro en un acto de conciencia cualquiera, como mirar el plato, en el sujeto, es decir, en mí mismo, en ese pensamiento que pensaba el objeto o que percibía el objeto, me vuelvo al mismo tiempo a desdoblar entre objeto y sujeto. Ahora, ese tío que miraba el plato es un objeto, o sea, que era yo, o sea, no soy yo mismo. Vuelve a haber una autoconciencia que se pone en un nivel superior, o inferior, me da igual dónde, pero que no es la misma. Y podríamos decir que cuando yo me observo llorando, el que observa al sujeto que está llorando, que soy yo mismo, no está llorando. O sea, cuando yo pienso, ostras, estoy llorando, ese que dice, ostras, estoy llorando, no está llorando. O sea, porque es un nivel de observación superior. Pero claro, entonces ¿en qué consiste la autoconciencia? Porque fíjate que yo digo, vale, soy autoconsciente y pienso en el sujeto y digo, ah, no, pero ese sujeto ahora es un objeto. Y vuelvo a intentar ser autoconsciente y digo, ostras, este sujeto es al mismo tiempo ahora un objeto y así ad infinitum. O sea, puedes hacer, estar todo el día haciendo esto. A mí no me apetece, sinceramente, pero bueno, podrías estar haciendo esto. Claro, si efectivamente este recorrido es infinito, ¿cómo es posible la autoconciencia que caracteriza todo acto de conciencia? Vemos que justamente esta autoconciencia es un fundamento, es el fundamento principal de la conciencia. Por lo tanto, no lo podemos experimentar en la conciencia. No sé si me estáis siguiendo. O sea, lo tenemos que deducir. Tenemos que, lo que decíamos del fundamento último, tenemos que deducir que existe esta autoconciencia aunque no la podamos realmente poner delante de nosotros. Y necesariamente, si es posible la conciencia, y lo es, porque efectivamente ahora soy consciente de cosas, tiene que haber sí o sí una unidad última entre sujeto y objeto, en la que no haya una escisión, en la que haya una permanente conexión donde el sujeto se piensa a sí mismo, se mira a sí mismo como objeto, que es al mismo tiempo sujeto. O sea, es una cosa muy rara, ¿vale? Pero es rara porque no forma parte propiamente de lo que podemos experimentar. O sea, Kant a esto lo llama apercepción trascendental, que quiere decir percibirse a sí mismo a priori, o sea, no en la experiencia, sino antes de ella. Y por tanto ya vemos que los filósofos ya saben que esto es una cosa que no podemos experimentar y que, bueno, pues cuesta de concebir. En palabras de Fichte, esta unidad última del yo es un, y cito textualmente, ponerse a sí mismo como aquello que pone. O sea, bueno, un follón que no vamos a entrar aquí, ni de broma, pero que tiene mucha chicha. La idea aquí es que toda conciencia que podamos tener está enlazada a esta, está mediada por esta. O sea que toda nuestra realidad está mediada de alguna forma por esta autoconciencia última, primigenia, originaria, como la queráis llamar, da igual, esta unidad última de sujeto-objeto que, no sé, la vamos a llamar autoconciencia originaria. Y bueno, esas palabras que he citado de Fichte un poco crípticas tienen sentido. Yo no puedo ser consciente de nada sin darme a mí mismo. En realidad, cuando siento algo, me siento a mí de alguna forma. Ahora bien, hay una posible crítica a todo esto. ¿Y si el fundamento último, este del que estamos hablando, de la conciencia, no es esta unidad de sujeto y objeto tan rara de la que está hablando Guillem y que hablan Fichte y tal, y que constituye una autoconciencia originaria? ¿Y si simplemente el fundamento último es algo externo que nos determina? ¿Y si la autoconciencia que experimentamos en cada acto de conciencia es simplemente una ilusión? Que no hay tal unidad del sujeto y que en efecto algo que determina mi cerebro me hace creer que es así. Fuera bromas, esta sería la posición del determinista y es muy extendida. Si yo defiendo que el fundamento último de la conciencia es un objeto del mundo externo y no esta unidad última de la que estamos hablando, tengo que llegar a la conclusión de que el yo, el sujeto, es un engaño. O al menos tal y como se nos aparece. O sea que simplemente hay un conjunto de conexiones químico-neuronales o vete a saber tú qué, que me hacen pensar que existe eso a lo que yo llamo sujeto. Yo mismo, cuando vivo, ¿no? Tengo esa ilusión. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué motivos tenemos para creer que lo que fundamenta la conciencia es un objeto absoluto? Pues a nivel teórico en realidad ninguno. Esto es lo que expliqué en el vídeo sobre la única fe posible y que culmina, de hecho, la fundamentación de la ley moral que he hecho en este canal y que os recomiendo evidentemente ver, donde explico que ninguna de las dos posiciones se puede demostrar teóricamente. Si opto por el determinismo, todo lo puedo explicar a través de él. Por ejemplo,
Si digo que yo decidí libremente estudiar bachillerato, me podrían decir, bueno, las circunstancias te llevaron a decidir ir a bachillerato. Pero en realidad, en el fondo, las circunstancias determinaban en última instancia toda tu decisión. O peor aún, me podrían decir que simplemente yo me creí libre decidiendo, pero todas mis acciones siguen impulsos químicos, como decíamos antes, de los que no tengo conciencia, o vete a saber tú qué. Pero bueno, igual pasa con la otra posición, que mantiene que sí que existe la libertad, esta libertad de la que soy consciente. Porque sí, la conciencia es conciencia de libertad. Pero bueno, ahí lo dejo. Que es la misma posición que defiende la autoconciencia originaria. Y ya sé que aquí se está yendo mucho la cosa, ¿vale? Pero, en efecto, un sujeto que se determina a sí mismo, esa unidad extraña de la que hablábamos, se dice tradicionalmente en filosofía, un sujeto libre, que se autodetermina. Pero bueno, en estos detalles tampoco entraremos. Lo importante aquí es que en realidad, y tal y como explicaba en ese vídeo, siguiendo a Fichte, decidir entre una de estas dos posiciones es una decisión arbitraria, que tiene que ver más con el tipo de persona que soy que no con argumentos racionales, etcétera, etcétera. Tiene que ver con que yo quiera asumir la libertad, o por el contrario no sea capaz de ello. Tiene que ver con que quiera hacer un mundo mejor, o que por el contrario solo quiera estar bien yo o buscar mi felicidad. Tiene que ver con nuestra posición respecto al mundo, tal cual, o sea, respecto a la dureza del mundo, respecto a si quiero asumir mi responsabilidad, mi deber en este mundo, mi deber con el mundo y con los demás. Y sí, también puedo tener la posición de que, bueno, no se puede cambiar nada, que todo está determinado y que, por lo tanto, no tengo ninguna responsabilidad, ninguna culpa. Es obvio con qué posición nos quedamos en este canal. Todo el canal va sobre ello, ostras, o sea, sobre la ley moral, sobre el deber, sobre la libertad. Aquí no apostamos por la mediocridad y la cobardía. Y por cierto, que estábamos hablando de Dios, una curiosidad respecto a esto. A mí no me parece casualidad que a menudo quien piensa en un Dios trascendente, en un fundamento último, ¿no? Como un objeto absoluto, en un Dios que está más allá de la conciencia, sean las mismas personas que piensan en un Dios que provee. O sea, que piensan en la religión desde una perspectiva del beneficio propio y de bienestar. Un Dios bondadoso, castigador, generoso o cualquier otro atributo humano que quiera dársele, es un Dios que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Y que, al menos yo creo, que es más usual en personas que tienen un interés personal en que dicho Dios exista. Una vez hecha esta deducción del fundamento último que nos puede dar efectivamente dolores de cabeza, vamos a seguir investigando, y esta parte es un poco más interesante, lo prometo. ¿Qué podemos saber de este fundamento último de nuestra realidad? De la unidad sujeto-objeto que no podemos experimentar. En el tercer vídeo de la fundamentación de la ley moral que hice en este canal, que sinceramente no lo ha visto ni Cristo absolutamente, demostramos que la conciencia necesariamente tenía que ser intersubjetiva. O sea, que no era posible desarrollar una conciencia racional sin que existieran al mismo tiempo otras conciencias racionales, que la subjetividad, en última instancia, era de alguna forma intersubjetiva. Esto es una tesis clásica. Y, amigos y amigas, aquí hay una conclusión importantísima. El absoluto, el fundamento último de nuestra realidad, tampoco puede ser totalmente individual, aunque luego se encarne en un individuo con sus particularidades. Porque de ser así no surgiría la conciencia, porque la conciencia es intersubjetiva. Seríamos sino conciencias sin interacción, y esto, según la demostración de la intersubjetividad de la conciencia, no tiene sentido. Con lo cual podemos decir que el absoluto, el fundamento último de nuestra conciencia, es algo así como una unidad que permite el nacimiento de todas las conciencias. De la vida, de hecho. Bueno, de la vida al menos de los seres racionales. A falta de saber más. Que yo aquí, ya lo digo personalmente, esto es pura opinión, no descarto que los animales efectivamente participen de este absoluto, Pero bueno, la conclusión es esta, que el fundamento último, esta unidad extraña de la que hablábamos, es una cuestión colectiva, o sea, no es el mío y ya está. Ahí no habría interacción. Ahí no sería posible la interacción entre conciencias. Hablamos, pues, de algo colectivo, de algo nuestro, de algo que nos une. Y a modo de dato, ahí lo dejo, hay autores en filosofía que han hablado de esto, de este absoluto colectivo, como la razón misma, la razón absoluta, de la que nosotros participamos. O sea, que formamos parte de ella. Siguiendo con esta caracterización de Dios, como vimos en el primer vídeo de la ley moral, y veis, o sea, realmente estoy haciendo un recorrido por todo mi canal. Y ese primer vídeo es, yo creo, el más importante prácticamente. Bueno, como vimos en ese vídeo, nuestra conciencia, que es una conciencia de libertad, no se puede entender si no es desde que existe el deber moral. Y, junto a este deber,
una ley moral, es decir, que existe una ley moral. Algo que nos permite actuar para realizar algo que ahora no existe, o sea, un ideal. Esta ley moral tiene que estar o bien fundamentada por el absoluto del que estamos hablando, o bien tiene que ser el absoluto mismo, o sea, que la ley moral sea Dios mismo. Pequeño paréntesis, algún día, no tengo prisa, haré un vídeo con una fundamentación muy exhaustiva y rigurosa, porque es que no lo verá nadie, donde aclararé exactamente estos puntos sobre relación entre ley moral, fundamento último, bla, bla. En cualquier caso, sea la ley moral el absoluto mismo o consecuencia del absoluto, dentro del absoluto hay algo que tiene que ver con la moralidad, con el deber, con el reconocer a otros seres humanos como fines en sí mismos. Este Dios del que hablamos, que fundamenta nuestra realidad, nuestra conciencia, no es ajeno, en efecto, a la vida moral. Al contrario, de ahí tiene que provenir este impulso, esta libertad. Y sí, los que ya me conozcáis o conozcáis a Kant, da igual, lo estaréis entendiendo mejor porque entenderéis que libertad y deber son indisociables. Por eso a veces a lo mejor habéis visto que voy cambiando el término. Pero bueno, la idea es que Dios es lo que nos permite ser libres. Es lo que nos permite que tengamos conciencia de deber, que sin esta no habría conciencia. Y yo creo, y aquí me pongo más especulativo, así que corregidme si no estáis de acuerdo, que desde este punto de vista podemos pensar que Dios es amor, la típica frase. Dios es amor. No voy a definir ahora de forma rigurosa el término amor. Esto lo haré en un futuro vídeo, ¿vale? Pero sí podemos avanzar que, efectivamente, Dios es amor porque es esencialmente Dios el que nos permite mirar al otro como un sujeto. No como un mero instrumento a mi servicio, no como un objeto, no como una herramienta. Y yo creo que la caridad, la virtud teologal, tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con tener emocionalmente presente este principio último que nos une a todos. Y que al final se traduce en un amor hacia el ser humano en general. Porque recordemos que la caridad se define como el amor hacia los demás y hacia Dios. Una persona narcisista es una persona incapaz de amar, porque es incapaz de abrirse al otro, de abrirse a la realidad del otro. En verdad, una persona narcisista, y también una persona egoísta, ha perdido la conexión con este fundamento nuestro, que es la capacidad por amar. Y claro, si entendemos el amor desde esta perspectiva, podemos decir que aquello que da vida a nuestras conciencias, aquello que da lugar a nuestra conciencia, aquel motor de fondo que ciertamente podemos olvidar, es un deber. Un deber y un amor. Pero en todo caso, la relación entre deber y amor, definiendo bien lo que es amor, es una cosa que trataré en un futuro vídeo porque requiere de bastante extensión y meticulosidad. Para terminar el ensayo, cabe destacar que de Dios, en realidad, no se puede decir prácticamente nada. Principalmente porque estamos condicionados por Él y nosotros somos de alguna forma su manifestación. La conciencia es, desde la perspectiva que hemos estado siguiendo, la manifestación finita de este infinito. Es su encarnación espaciotemporal. Y, al ser nosotros manifestación del absoluto, no podemos conocer al absoluto mismo. Queda fuera de nuestros límites de conocimiento. Y ya lo vimos al principio del vídeo con el hecho de que el fundamento de la experiencia no se puede experimentar. De lo contrario, haríamos al absoluto algo finito, o algo así como una fuerza externa a la conciencia misma, con lo que estaríamos siguiendo el camino del determinista, que es como pensó la gente que creyó en un Dios castigador o misericordioso. Así, lo que podemos saber de Dios es meramente que es el fundamento de nuestra conciencia. Y ya es mucho, porque a través de esto hemos podido ver que Dios es aquello que nos une a través del amor y del deber, como seres iguales. Bueno, hasta aquí el vídeo y nos vemos.